Escucha En el Radar, un podcast de Radio América, abordando directamente temas de interés nacional e internacional, con protagonistas de la actualidad en nuestro país. Moderado por el periodista Rodolfo Colindres. En el Radar, un podcast de Radio América. Episodio 6, con el abogado Yuri Melara. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, el sexto de En el Radar, en el podcast de Radio América, donde dialogamos con los personajes que hacen noticia y opinión en Honduras. Hoy nos acompaña el abogado Yuri Fernando Melara, exfiscal general de la República, y también él fue presidente del Colegio de Abogados, entre otros de los cargos. Hasta hace unas horas, podríamos decir, días atrás, se le estaba mencionando muy fuerte para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero algo pasó en el camino. Vamos a reflexionar sobre eso. Abogado Yuri Fernando Melara, gracias por acompañarnos aquí en el podcast de Radio América en el Radar. Buenas tardes, mucho gusto. Es un placer para mí estar aquí con usted, un periodista de su calidad, y en esta emisora, pues, que tiene una cobertura nacional y un nombre en lo que es la información a nivel nacional. Bueno, decías, entrando en materia, decíamos, abogado, se le mencionó, y usted estaba en nombre, que tristemente entró en una como negociación. ¿Qué fue lo que pasó? O cuéntenos, usted sí quería ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, todos los abogados notarios tenemos la opción a podernos proponer, en este caso, pues ya hubo una reforma, y hay una junta nominadora y hay una autopostulación. Una junta integrada por 7 sectores de la sociedad, y se creó un perfil, una matriz de evaluación, y pues pasamos todas las etapas, culminando felizmente pues dentro de los 45. A partir de ahí pues ya el tema se vuelve político, ya caemos en el Congreso Nacional, y pues el comienzo, creo que el Partido Libre siempre tuvo claro quiénes eran sus 6 o sus 7 candidatos. Lo mismo el Partido Nacional siempre tuvo claro en quiénes eran sus 5. En el Partido Liberal al comienzo hubieron ciertos movimientos que al final pues culminaron en los primeros 3 que estaban previamente definidos. Hasta ese momento pues nosotros no figurábamos. Luego vino la cuarta candidatura, ¿verdad? Que creo que el Partido Libre rebajó un magistrado de 7, pasó a 6. Y pues esa fue la candidatura de la discordia, porque tanto se convirtió en una lucha partidaria, pero más que todo ideológica, donde pensaban pues de repente que el magistrado que ocupara esa cuarta posición, como le decían, el octavo pasajero, era el que iba a definir la balanza en el Poder Judicial, que de repente se iba a plegar o bien a la oposición o bien al oficialismo, ¿verdad? Y eso fue lo que generó pues una serie de circunstancias y negociaciones que de repente pues hay cosas que nunca se van a saber, van a ser de esos misterios sin resolver, como dicen, ¿verdad? Pero en lo que pudimos ver fue al comienzo pues se mencionaba a 2 personas, dos buenos liberales, como son Francisco Cibrián y Marta Delia Merino. Entiendo que Marta Delia fue objetada por el Partido Nacional y Francisco Cibrián fue objetado por el Partido Libre. Luego pues entramos nosotros en la contienda, y pues lo que nos objetaban era un parentesco con la presidenta actual, parentesco que no está dentro de los grados que prohíbe la ley, porque la ley habla de 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, y aparte que, como usted sabe, en las familias hay de todo, ¿verdad? Platicaba yo con Mauricio Villeda el otro día y me decía, tengo un sobrino, me dice, que está casado con una hija del expresidente Maduro. Tengo otro que está casada con una hija del expresidente Zelaya, y yo soy liberal. Entonces eso pues yo creo que no es un motivo de descalificación, en función de que ya la misma ley establece cuáles son las prohibiciones en cuanto a parentesco y afinidades se refiere. Ahora, usted claramente es liberal, pero eso, no sé si es parentesco, pero el hecho de que el Libre se inclinara a usted y no al abogado Cibrián, para muchos era un mal síntoma para control de la concentración de poder. Es que eso no es cierto. Libre nunca se inclinó hacia mi persona, ni tampoco el Partido Nacional lo hizo.
Simplemente había una objeción de parte del Partido Libre hacia el correligionario y amigo Cibrián, y otra objeción de parte del Partido Nacional hacia la abogada Merino, que eran los dos candidatos. Entiendo yo que hubo una reunión de la bancada, ¿verdad?, en los cuales hubo cierto, por no decir un empate, pero sí hubo un sector que apoyaba al abogado Cibrián, otro que apoyaba a mi persona, y creo que alguien dijo, bueno, entonces pongamos una mujer, que vayan 2 mujeres y 2 hombres por la equidad de género, y es donde resulta la abogada Merino. Luego viene el veto hacia el abogado Cibrián y viene el veto hacia Marta Delia, por Libre y del Partido Nacional respectivamente. En cuanto a mi persona, pues yo nunca fui candidato ni del Partido Nacional ni del Libre. Sí me imagino que tuvo que haber una objeción de cualquiera de las dos fuerzas. No me atrevería yo a pensar quién fue, porque todavía el día anterior a la elección, pues ya se había tomado la decisión que iba a ser mi persona. Pero el día siguiente en la mañana, pues ya hubo un cambio. Hablábamos del abogado Speer. Después él salió de la lista, creo que quedó ahorita como magistrado suplente. Después hablaban del abogado castellano Hip, también salió de la lista de propietarios. Después se habló de la abogada Sandra Velar Rajó de Comayagua, también salió de la lista. Después se hablaba de Roxana Morales, también salió de la lista. Y después entró el abogado Mairena, un profesional de muchos quilates, un doctor en Derecho Mercantil, que no se mencionaba y que sale pues en las últimas 3 horas como producto de una tercería. Incluso hubo un momento que lo sacaron también, ¿verdad? Y 40 minutos después volvió a ingresar y finalmente pues logró coronar la aspiración, porque la verdad que es una aspiración, ¿verdad? Todos nos hemos sometido a este proceso con la idea no de no ser electos, sino que de ser electos, pero al final entendemos de que los diputados son libres de votar por quien ellos quieran, ¿verdad? Y esto así es y debemos de aceptarlo. Ahora, eso de buscar una tercería pareciese casi un extremo, o sea, que casi era inaceptable totalmente, o habían otras fuerzas que tal vez no estaba de acuerdo ni con usted ni con el abogado Cibrián, que eran las 2 personas que finalmente estuvieron más en el... Bueno, las fuerzas ahí son los partidos políticos, ahí son 3 bancadas representativas, una 4ª bancada, pues, que es el PCH, que cuenta con apenas 9 diputados, eso viene siendo como el 7% del Congreso Nacional, y ellos incluso hicieron una lista de descalificación, como que no existiese la Junta Nominadora, cuando ya la Junta, que todo el mundo le ha dado su voto de confianza y su credibilidad. Hicieron una lista donde incluyeron, por ejemplo, me incluyeron a mi persona, incluyeron al mismo Cibrián, incluyeron incluso a magistrados que fueron electos, que aparecen en esa lista de los abogados por los cuales ellos no votarían. Entonces, esa fue como una descalificación previa, ¿verdad? Prácticamente haciendo a un lado e ignorando y respetando lo que ya había dicho la Junta. ¿Y cuál era su pecado ahí, cree usted? Por llamarle de alguna forma, su pecado de ellos. Porque con el caso de otros podrían decir la posición que pudo haber tenido acá, pero en el caso del Partido Salvador, su accionar como fiscal adjunto, ¿qué fue lo que pesaba? Mire, ahí hay muchos abogados que tienen bufete en el Partido Salvador de Honduras y que han sido contrapartes de repente o que tienen sus intereses, y de repente pues éramos un estorbo, o de repente puede ser también algún tipo de situación personal con alguien del partido, con alguno de los grandes líderes, que de repente pues cualquiera que fuera Cibrián, fuera Wagner Vallecillo, fuera yo, iba a causar incomodidades que realmente solo existen pues en la cabeza de ellos, porque nosotros somos demócratas y nos vamos a mantener en democracia siempre. Nosotros no estuvimos de acuerdo con circunstancias que pasaron acá en el 2009, no estamos de acuerdo con circunstancias que pasaron en el 2017. Cuando nosotros nos hablan, por ejemplo, de temas del aborto, del tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, nosotros hemos dejado claramente cuál es nuestra posición y ha sido dentro de la legalidad. Y por lo tanto, nosotros vamos a aplicar o hubiéramos aplicado lo que dice la Constitución, y mientras la Constitución no se cambie, esa es la norma que nosotros tendríamos que haber aplicado como magistrados. En esta elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿pesó al final lo político y no la meritocracia, como se le llama? Definitivamente, es decir, creo que el tiempo fue demasiado corto, los diputados no tuvieron ni siquiera el tiempo de poder revisar los currículums de los 45 candidatos que estábamos ahí, o sea, no hubo una apreciación, por ejemplo, de la parte académica, si usted tenía maestría, si usted tenía doctorado, si usted estaba en la cátedra, si usted había ocupado puestos relevantes o si usted había escrito libros, si había incidido en temas de jurisprudencia y demás, tampoco su experiencia en el Poder Judicial o
o en el Ministerio Público o el ejercicio profesional, ¿verdad? Sí, creo que hubo muy poco tiempo y no hubo oportunidad de que los diputados pudieran conocer el currículum de los 45 candidatos. Esa es una realidad, creo que son cosas que se deben de cambiar. Imagínense que la Junta entregó el listado el 23 de enero y la elección estaba proyectada para el 25. Entonces, en 2 días es imposible que usted pueda revisar el perfil de 45 personas. ¿Quién le dijo a usted en su momento, mira, estás fuera, definitivamente aquí no hay por dónde? ¿Quién le dio esa noticia? Porque me imagino que la conoció. No, fíjese que a mí nadie me dijo ni estás adentro ni estás afuera. Yo simplemente escuchaba los medios, miraba los noticieros y miraba que en la casilla cuarto del Partido Liberal desfilaron como 8 o 10 caras diferentes y también desfiló el signo de interrogación. Aparecía el signo de interrogación y entonces cuando ponían el signo de interrogación pues yo sabía que es que no sabían a quién poner, ¿verdad? Y en algún momento estuvimos nosotros, creo que los últimos 2 días antes de la elección, estuvo el abogado Cibrián, incluso en la nómina del Congreso, lo mencionan a él varias veces en las propuestas que se hicieron, estuvo la abogada Merino también, y luego pues vimos al abogado Speer, vimos al abogado Castellano, entonces eso era lo que uno se daba cuenta. Y obviamente cuando ya se da la elección y usted no esté en la nómina, pues ya sabe que fue excluido. ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió No, una normal. frustración? No, de ninguna manera. Un sueño truncado. De ninguna manera. Es decir, cuando usted se promueve en un concurso, porque es un concurso, de esa naturaleza, usted puede pasar que 2 cosas son seguras. Una es que logre culminar la aspiración y otra es que no la culmine. Entonces estamos preparados para ambas circunstancias. Es decir, yo sigo adelante, yo me dedico al ejercicio profesional. Era una forma de realización profesional y de poder salir dentro de un tiempo. Yo tengo 56 años, iba a salir de 63 años y quería salir por la puerta grande, pero no es una cosa que me va a frustrar o me va a quitar el sueño o que alguien se va a morir por eso. Bueno, salió la otra alternativa que fue bastante cuestionada y quiero su opinión sobre eso. Los suplentes que no estaban y agregaron finalmente suplentes y había una alternativa de entrar por los suplentes, ni siquiera por los suplentes. ¿Era correcto esto de los suplentes? Mire, en el pasado ya la Corte tenía 9 propietarios y creo que eran 6 suplentes y el problema de los suplentes era que litigaban y traficaban influencias porque eran magistrados los que llegaban a los tribunales ante el juez, entonces los jueces se sentían amilanados. Pero en la reforma constitucional habla de 15 magistrados propietarios y no habla de suplentes. Entonces tenía que hacerse una reforma constitucional para agregar la figura del suplente y que entrara en vigencia en la siguiente legislatura. Con un auto acordado no se puede nombrar suplentes. Lo que sí se podía es que dentro de las facultades del presidente o presidenta de integrar abogados, de cualquier abogado del Foro Nacional que pudiera integrar de repente de los 45 en una forma alternativa, a empezar en el 1 hasta terminar en el 45. Pero no considero yo que debieron no implementarse de la forma en que se hicieron, porque se debió hacer una reforma constitucional o a través del autoacordado, pero de los 45. Se le dio, alguna gente aplaudía a la Junta Nominadora, otros se ha cuestionado. A estas alturas, la conclusión final que usted puede tener, ¿se nos dijo algo diferente? ¿Fue algo diferente o terminó siendo las cosas igual o más de lo mismo? Sí fue algo diferente, porque en las juntas anteriores excluían a los profesionales y ni siquiera les decían por qué los habían excluido. Aquí por lo menos se le dijo por qué, que en qué etapa fue que falló. Pero sí creo que al final hubo mucha discrecionalidad. Por ejemplo, nunca tuvimos acceso a ver nuestras notas. No sabemos si era un escenario nuevo. No sé por qué poner calificaciones. Por ejemplo, hay un sector ahí que dicen que 3 se pusieron de acuerdo y le pusieron 90 y pico a una persona y salió como muy bien calificada. Yo logré ver las mías que las pusieron, creo que en la televisión una vez, pero rapidito, y veo que estoy bien evaluado por colegios de abogados, estoy bien evaluado por centrales obreras, estoy bien evaluado por ¿cómo se llama? Por Corte Suprema, por claustro de profesores, por COEP. Pero estoy hablando de 85, 87 para arriba. Pero sociedad civil inexplicablemente me pone 60. Entonces, ¿cómo va a ver usted que puede haber tanta discrecionalidad y tanta disparidad cuando un calificador le pone casi 90 y el otro le pone 60, son 30 puntos menos? Entonces, creo que al final no se manejó con adecuado criterio ese enorme grado de discrecionalidad a la hora de calificar. Por ejemplo, en la entrevista era subjetiva. Entonces, tenía un puntaje, yo le puedo poner 0 a usted o le puedo poner 10. ¿Concluyó usted en eso? ¿En que es muy subjetiva la calificación? Porque al final
Hablando con el español más claro, como se dice, ¿pesa el hecho de si me simpatiza o no me simpatiza, estoy de acuerdo con usted ideológicamente o no? Eso es lo que pesa Todos más. tienen su corazoncito, ¿verdad? Y al final, en el tema de la idoneidad, por ejemplo, el tema de las tachas y denuncias, creo que fue un ejercicio muy bonito, que creo que era necesario, era importante, y eso permite hacer una radiografía del candidato e incluso hasta limpiarlo. Pero ¿qué pasaba? Por ejemplo, usted me caía mal y yo mandaba una denuncia anónima por correo y usted estaba tachado. Y le admitían la tacha. Y después se le declaraban sin lugar, pero para temas de idoneidad, el que no había recibido ninguna tacha y usted tenía una ventaja porque usted se había estado tachado y de repente fue una tacha por ejercicio profesional, por alguien que usted le gana un juicio, por alguien que le cae mal y manda una denuncia vía correo electrónico, anónima, y se le da trámite. Su análisis muy personal, que sabe que hubo una discusión política, ¿ha pensado cuando fue fiscal adjunto y decir tal vez esta cosa me afectó, la imagen que se proyectó no era la correcta de mí? ¿O había gente que me miraba de forma...? No, yo pasé todos los filtros de la Junta Nominadora, ¿verdad? Incluso recibí una tacha ahí que era de dos personas, copiada y pegada, que era la misma, una tacha que decía que cuando yo fui fiscal la Junta Nominadora era ilegal y que como era ilegal que yo no debía haber tomado juramentación ni el otro fiscal tampoco. Eso fue hace más de 20 años. Y aparte que yo nunca supe pues que la Junta fuera declarada ilegal por un juez competente. Entonces, una tacha antojadiza, para ponerle un ejemplo. No, yo creo que, claro, si usted ve, por ejemplo, los magistrados que no repitieron, pues de repente tuvo que ver con el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? De repente los otros funcionarios que estaban en otras instituciones también pudo ser que tuvo alguna incidencia en sus actuaciones, ¿verdad? Sin embargo, para eso le pedían a usted una constancia y no tener antecedentes penales. Le pedían una constancia y no tener antecedentes policiales. Le pedían una constancia al Ministerio Público que no tenía denuncias. Le pedían una constancia a la Procuraduría que no tenía demandas. Del SAR que no debía impuestos. O sea, los requisitos constitucionales que están ahí. Eso no se puede obviar. Sin embargo, al salir 45 candidatos, no hay espacio para tanta gente, solo son 15. Hay que escoger 15 y ahí pues pueden haber un tema de meritocracia y también puede haber un tema de preferencia. Y en el caso de los políticos, obviamente tiene que ser un tema más de preferencia que de meritocracia. En el país siempre se habla de la embajada de los Estados Unidos, usted sabe, del gobierno. ¿Usted tuvo algún problema o usted nunca estuvo en el radar de ellos para el caso? No, yo tuve un problema cuando estaba en la fiscalía, ¿verdad? De unos clientes que yo tuve, que eran ¿cómo se llama? Inversionistas americanos que se pelearon entre ellos, familiares. Y pensaron en algún momento de que yo pude haber tomado partido a favor de alguno de los dos, pero eso quedó debidamente aclarado, ¿verdad? Hay resoluciones de la institucionalidad del país donde dicen que ahí no hubo absolutamente nada. Entonces yo no creo pues que yo he visto que esta embajadora es bien respetuosa. Yo no vi como en juntas anteriores intervención de ellos y más bien lo que he visto es que hay como un tema mucho como de respeto a la soberanía, así que eso yo no creo que, además, como le digo, yo no debo nada, no temo nada, y sí, en algún momento pues hubo alguna circunstancia con ellos, pero eso quedó aclarado. ¿Pero nadie lo trajo a colación en la actual elección? No de ninguna manera, incluso no a nivel de junta nominadora, uno oye cosas en la calle, ¿verdad? De que algún tipo de candidato de repente tuvo en su momento algún problema por haber defendido narcotraficantes, por haber otorgado poderes de narcotraficantes, por haber defendido lavadores de activos y situaciones que yo creo que de repente pueden incomodar a ciertos sectores. En el caso nuestro, pues fíjese que nosotros no ejercemos derecho penal y nunca hemos defendido a ningún narcotraficante ni cosa que se parezca. No es que esté criticando yo a los colegas, porque hay un código de ética que más bien nos obliga a defender a cualquier tipo de persona que busque nuestros servicios. Claro, el derecho a la defensa, que es universal. Es correcto, es universal. Ahora, esta corte, ¿cómo queda? ¿Siente usted, al final se logró la independencia o siempre queda esa inclinación que puede ver la gente de que quien tiene el poder controla finalmente los tres poderes del Estado? Mire, había que elegir la corte y la verdad que creo que incluso se debió haber pasado el procedimiento constitucional, que era elegir individualmente.
y no se hizo. Al final pues se dio una nómina, pero no importa, eso representa la voluntad y el acuerdo de todos los actores políticos del país y lo que se quiere pues es darle gobernabilidad al país. ¿Cree usted que en una elección de forma individual los resultados pudieron haber cambiado? Definitivamente que sí, no puedo decir que drásticamente, porque ya cada quien pues tenía sus hay líneas de partido seleccionados y favoritos, ¿verdad? Pero sí pudo haber algún tipo de cambio, ¿verdad? De repente, incluso ellos hablaban de que el voto fuera público, pues la Constitución dice que era secreto. Si aplicamos la norma constitucional, debió ser secreto. Entonces, en el secreto usted queda en libertad de votar por quien usted quiera, no por el que le digan que tiene que votar. ¿Cuáles son los peligros o las ventajas? La gente hablaba de la Corte en función de que quien tiene el poder, aquí se define si viene una constituyente, si vienen reformas constitucionales que favorezcan a grupos o familias, o no. ¿Cómo mira usted el panorama? Mire, fíjese que habían tantos pronósticos, habían tantos negros nubarrones, decían que turbas iban a tomar el Congreso, que no se iba a poder elegir la Corte, que se iba a instalar con 65 diputados, que se iba a elegir con 65 diputados con simple mayoría. Habían dicho de que se va a poner la constituyente, y un montón de fantasmas que están ahí, y hemos visto pues que nada de eso ha ocurrido y no va a ocurrir. Es decir, nadie está promoviendo una constituyente. Es decir, de momento yo no veo por qué se trata de decir cosas, por ejemplo, de que si no elegían la Corte se rompía el orden constitucional, y una serie pues de circunstancias que realmente pues se ha visto. Fue una elección pacífica, la policía y el ejército garantizó en todo momento la seguridad de los diputados, siempre llegan personas a los bajos del Congreso, y eso es el derecho de expresión, es un derecho pues que se debe respetar. Pero yo creo que son como más fantasmas, ¿verdad? Entonces usted podría decir, bueno, algunos dicen, no, es que la oposición ahora tiene 8 y el oficialismo tiene 7. O decían, pero es que si hubiera sido así, no sería así, sino que el oficialismo tendría 8 y la oposición tendría 7. Yo creo que eso de 8 a 7 no. Yo creo que ahí hay personas lo suficientemente profesionales, que si bien es cierto, han sido impulsados por un partido político, pero tienen que mantenerse en el marco de la legalidad. Nosotros no podemos aplicar otra constitución que no es la que está vigente y aprobada. ¿Usted no espera sorpresas entonces que se pueda dar en reformas constitucionales o electorales? Mire, las reformas electorales yo creo que son necesarias. Por ejemplo, aquí la segunda vuelta es una necesidad que la población está pidiendo a gritos. O sea, no puede haber un presidente, como ha ocurrido en el pasado, que no tenga la representatividad de la mayoría. Entonces, la segunda vuelta se da en todos los países desarrollados, ¿por qué no la vamos a tener nosotros? Entonces, esas reformas podemos hacerlas. Ahora, constitucionalmente hablando, no veo yo que todo se puede reformar. Lo que no se puede reformar es el territorio. Ahora, no se puede reformar la forma de gobierno. Abogado, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, eso no se puede reformar. Pero se ha mencionado, y es a nivel así de diálogos políticos, de rumores de pasillo, como se le llama, de reformas para eliminar ese obstáculo del grado de consanguinidad, o sea, el parentesco. Y algunos lo asocian con la familia del poder, obviamente, que pueden lanzar, todos estarían inhabilitados, pero una reforma les podría permitir al hijo de doña Xiomara o a alguien participar. ¿Cree usted que vengan reformas de ese tipo? Es que yo creo que también nos estamos como adelantando demasiado a las circunstancias. Fíjate que este gobierno hay que dejarlo trabajar, hombre, solo tiene un año, y yo creo que hay que darle la oportunidad, así como se le dio a los otros partidos, de poder sentarse, poder desarrollar sus proyectos, poder ordenar la casa. Entonces, yo creo que estar pensando en quién va a ser el próximo candidato de otro partido en este momento, si va a ser pariente, si va a ser familia, si va a ser amigo, yo creo que es muy, muy prematuro. Y querer involucrar a la Corte Suprema en circunstancias como esas, mire, aquí hay situaciones más graves. En el Poder Judicial, la mora judicial, es justicia tardía, no es justicia. Aquí hay que contratar jueces, evaluarlos por gestión de resultados. O sea, un juez que llega a las 11 de la mañana, o que en la tarde no regresa, o que los viernes se va para su pueblo, ese juez que señala una audiencia para dentro de un año, que se tarda 6 meses en dictar una simple sentencia sencilla, tal vez sin mayor oposición. Entonces, eso es lo que está generando impunidad, que no se esté impartiendo justicia de forma oportuna, sino que de forma tardía. Entonces, estar pensando ahorita en quién va a ser el próximo candidato o a qué se va a prestar la Corte para una cosa o para la otra. Aquí hay cosas más graves. Por ejemplo,
personas que viven, por ejemplo, en Puerto Lempira, donde solo hay un juez, y que para ir en apelación tienen que ir a La Ceiba en avión y les cuesta 8,000 lempiras. Esas son las cosas graves que hay que resolver. Claro, son asuntos que están pendientes, la mora, como usted dice, y esos obstáculos. Pero hay cosas grandes que, como dicen, cuando suena río, es que piedras trae, pero todo esto puede ser rumor. Reformar la ley de extradición, que usted sabe que se ha actuado bajo un auto acordado. Y algunos se rumora mucho de que podría haber una reforma para que sea más difícil extraditar a alguien en el país. ¿Cree que se puede dar algo de esto? Yo creo que hay un tratado de extradición que no permite mayor maniobra a los operadores de justicia hondureños más que acatar la solicitud de extradición. Creo que el único supuesto es que tenga un proceso anterior ya en el Estado y que sea un proceso real, no un proceso inventado que yo lo fui a denunciar a usted y logré que el fiscal lo acusara para que no se lo lleven. Eso no. Pero sí yo creo que debe haber una ley de extradición porque no hay un procedimiento. Incluso yo no estoy de acuerdo en que sean los magistrados rotativamente del 1 al 15 los que conozcan las extradiciones. Debería haber un juez de extradición que se dedique a eso, a las extradiciones, pero basado en una ley. Por lo tanto es necesario la aprobación. Vi hoy con muy buenos ojos que se está trasladando el juzgado que estaba ahí en el batallón, se está trasladando donde están los demás juzgados, donde deben estar todos los demás juzgados, porque eso le da independencia al Poder Judicial, ¿verdad? No tener un juez dentro de un batallón, yo creo que eso no es correcto, ¿verdad? Y lo óptimo sería que tampoco tuviéramos detenidos en el primer batallón, que estuvieran en una cárcel normal, pero de repente en un pabellón con la seguridad suficiente para que se les pudiera garantizar su integridad física. Quiero volver a esto. ¿No quedó usted con un sabor, un resentimiento? Es decir, usted decía, quería retirarse a los 60 y tantos años y 63 años, es decir, me frustraron la carrera y este personaje en particular fue al que le debo esa frustración. No, mire, las posibilidades son 50 y 50 y usted no está seguro hasta el día que levanta la mano y lo juramentan. Yo tengo un caso de una amiga que le dijeron que se fuera a cambiar y regresó al Congreso y cuando regresó le dijeron que ya no iba. Nosotros nunca entramos al Congreso. Entonces, siempre estuvimos claros que la posibilidad existía. Nos sometimos a la participación en la Junta. Para nosotros es un verdadero honor haber estado entre los 45 candidatos. Y es un verdadero honor también que nos hayan mencionado, que no hayamos tenido objeción, pues, primero en nuestro partido, con nuestra bancada. Y luego, pues, tanto en el partido de gobierno como en el partido de oposición, no tuvimos nosotros, como decir, un veto que dijera, no, sino que al final pues se ponderaron una serie de aspectos que de repente nosotros desconocemos, los jefes de bancada se reunieron y pues de repente uno pues pesa más que otro y al final pues el gran problema no eran ni los 6 del Libre, ni los 5 del Partido Nacional, ni los 3 primeros del Partido Liberal, era el cuarto del Partido Liberal porque es el que hacía pues el balance de acuerdo a lo que piensan los que siguen las diferentes ideologías del país y que no necesariamente eso tenía por qué ser así. O sea, dice usted, está dentro de la legalidad, no podemos venir ahí, es que este es de izquierda o este es de derecha. O sea, al final del día apliquemos la ley. ¿Hubo algún tipo de injerencia por mínima o grande en la Junta Nominadora para ir dejando, y usted lo sabe, en el país no se ha ido al proceso y ya se mencionan nombres de personas y que van apareciendo y llegan hasta el final? Entonces dice uno, queda con la duda si es que hubo una presión que la Junta Nominadora fuese dejando a algunas personas al final. Fíjese que yo no tenía padrino ahí en la Junta, pero la verdad, eso también, el pronóstico no es exacto, porque por ejemplo hay mucha gente que usted dice, bueno, este es seguro que va a salir porque lo apoya tal partido político y no salió. Gente que usted increíblemente, que usted estaba seguro que iba a pasar a los 45, no pasó. Entonces eso es lo que le demuestra es que la Junta Nominadora sí tuvo un alto grado de independencia. Aunque cuando usted me relata, digamos, esto de sociedad civil o alguien, si le dieron más calificación a alguien en particular, es un grado de preferencia. Bueno, pero al final del día usted entra o no entra a los 45, independientemente de la calificación con la que haya entrado o con la que haya salido. Pero cuando usted ve, por ejemplo, de personas que usted dice desde el principio, estos van a ser, incluso hasta ya sabían ahí, había una línea de que este va a ser el presidente de la Corte o esta va a ser la presidenta, sí. y no salieron. No salieron, entonces uno dice, bueno, realmente no hubo la injerencia política que uno se imaginaba sobre la Junta, porque prácticamente están dejando fuera piezas claves que nosotros sabemos
que son importantes para ciertos líderes de los diferentes partidos. Aunque sí fue predecible algunas personas que quedaron. Y incluso la hoy señora presidenta de la Corte fue fácil deducir que ella iba a quedar y efectivamente bueno, quedó. pero es que solo estamos viendo los que se predecían que iban a quedar. O sea, no estamos viendo cómo se llama al final quienes quedaron, pero ahí no están todos los que son ni son todos los que están. Había más gente incluso con más peso que los que están ahorita que lo sacaron. Entonces, y no lo sacaron porque los quisieron sacar, lo sacaron porque no tenían las calificaciones adecuadas y en ese sentido se demuestra pues que la Junta sí era independiente. Sí. ¿Qué le recomienda usted a la nueva Corte Suprema de Justicia? Ya me dijo que expresaba usted el problema más grande de la mora judicial, pero ¿dónde le pide usted que prioricen? Ya que usted no está ahí. No, hay que revisar varios temas, implementar el Consejo de la Judicatura, que hay un verdadero respeto a la ley de la carrera judicial, es decir, no pueden... Ese Consejo de la Judicatura quedó muy marcado con la persona y el puesto quedó visto mal. ¿Cree usted que eso es lo que Sí, pasó? pero fíjese que yo creo que ahí cometemos un error. Yo creo que los hombres y las mujeres somos pasajeros, pero las instituciones se mantienen. Entonces no tenemos nosotros por qué estigmatizar a una entidad como el Consejo de la Judicatura, cuya finalidad es noble, solo porque hubo problemas con algunos de sus miembros. Yo creo que eso debe implementarse. Y no solo eso, sino que también no se puede, por ejemplo, aquí le están dando acuerdos a usted como interino, porque no lo nombran en propiedad. O sea, como quien dice, interino pues lo puedo hacer ver él cuando quiera. Aparte que encontramos jueces, magistrados y algún personal, no puedo decir que todos, porque hay personas muy honorables, que llevan 30 años ahí y son intocables, no importa quién llegue, ¿verdad? Y aparte de eso, de repente cometiendo arbitrariedades y con esa estabilidad de la que gozan, pues de repente creo que la inspectoría no solo debería de basarse en denuncias, sino que además debería de hacer el trabajo de investigar y de evaluar el resultado de los profesionales. O sea, ir todavía más allá, potenciar lo que es la inspectoría de tribunales. Abogado, ¿cómo ve su futuro? ¿No lo va a terminar como quería? ¿O todavía tiene esperanzas? Porque todavía está joven, decir, bueno, fue en esta. No, yo le voy a decir una cosa. Fíjese que yo empecé en el juzgado de archivero. Luego fui escribiente, fui secretario, fui receptor, fui juez. Entonces no está dentro de mis planes de vida ser magistrado. Es decir, si no soy magistrado no pasa nada. De que si me gustaría, pues sí me gustaría, pero no es una cosa pues por la cual el mundo se va a caer. Es decir, yo me sometí a un proceso sabiendo que existían dos posibilidades. ¿Cuáles eran esas posibilidades? ¿Lograr el objetivo o no lograr el objetivo? Pues las dos posibilidades son reales. ¿Y lo volvería a hacer o no? Pues podría ser, de repente dentro de 7 años a lo mejor yo tengo otra forma de pensar y ya no me interese. O puede ser que lo vuelva a intentar, ¿verdad? No sé qué va a pasar para ese tiempo, ¿verdad? Pero como le digo, no es algo como quien dice, uno tiene planes, por ejemplo, de tener una familia, de casarse, de honrar a sus padres, de cuidar a sus padres, de obtener un título profesional, de obtener un posgrado. Esas son las aspiraciones que un ser humano puede tener en la vida. Y claro, solo solo los muertos no aspiran, ¿verdad? Todos tenemos derecho a aspirar, pero también sabemos que las posibilidades, o sea, solo Dios sabe qué es lo que le tiene preparado. Y si usted es cristiano, usted sabrá que solo Dios sabe a dónde debe y a dónde no debe de estar usted. Sí, y finalmente, su familia, que obvio, nadie, como dice usted, la vida sigue, aquí no ha pasado nada, pero quedaron como decir ahí, tristes, resentidos, pudo ser, estuvo a un paso, algún tipo de desánimo a estas alturas. No, de ninguna manera. Fíjese que yo tengo 4 hijos, 3 son abogados, tenemos un bufete familiar y ahí trabajamos. Y más bien lo miraban como que, puchica, qué lío, mi papá se va a ir para la corte y nosotros vamos a quedar aquí solos. Son personas jóvenes que necesitan pues como de guía todavía, muchachos recién graduados que están estudiando. Tengo un hijo incluso que está sacando su maestría en Estados Unidos y otro que ya la sacó acá y la hija mujer pues también está integrada al bufete. Y no, ellos lo miraban como una posibilidad, ¿verdad? Que si se daba, pues qué honor por mi papá, pero para efectos de nosotros era mejor que se quedara acá. Concluyo ahí, entonces usted se queda con la tranquilidad. Si no llegó es por esas cosas políticas que se dan, por esas negociaciones que no las entiende o las entiende,
pero no porque como profesional tenga algo que le debe a la sociedad. Teníamos que estar claros en que eran dos etapas. La etapa de la Junta Nominadora y la etapa del Congreso Nacional. La etapa de la Junta Nominadora, usted tenía que tener su expediente limpio y presentar todas las constancias que demostraran y resoluciones, y si fuese tachado, pues desvirtuar la tacha y someterse a un examen de conocimiento, someterse a un estado socioeconómico, a un estudio socioeconómico, a un estudio psicométrico y a una entrevista. Usted sabía y sabía que existía la posibilidad de no pasar a los 45. Entonces se dio la posibilidad que sí pasamos a los 45, pero cuando llegamos al Congreso ya sabemos que aquí es otra historia. Aquí ya no se trata de poder pasar todos los valladores de la Junta Nominadora, que en algunos casos requieren un esfuerzo. Aquí usted ya no puede hacer nada, más que sentarse a esperar a ver si es del agrado de los políticos o los políticos están interesados en que usted participe, porque como le digo, el tiempo fue tan corto que ni siquiera pudieron leer los currículums, y si ellos están interesados, pues usted va, si no está interesado no va, o sea que prácticamente 50 y 50. Abogado Yuri Melara, le agradezco mucho que nos acompañe en este sexto episodio de En el Radar, podcast de Radio América, y un gusto haberlo tenido. Igualmente, muchas gracias, buenas tardes, fue un placer estar aquí con usted y créame que ha sido una plática muy, muy aleccionadora, muy entretenida, muy de crecimiento. Gracias. El abogado Yuri Melara, expresidente del Colegio de Abogados, exfiscal adjunto, estuvo a un paso de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero no pudo ser. Aquí con nosotros, en el Radar de Radio América. Gracias y los invitamos para el próximo episodio. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, como podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn.